Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos con Mauricio Rojas, un intelectual latinoamericano, chileno y sueco. Conoce ambas realidades, Sí, es realmente una persona muy interesante y un privilegio poder conversar con usted, Mauricio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti y a ustedes por invitarme a conversar un rato. Un placer. Bueno, usted conoce ambas realidades, la realidad latinoamericana, Sí, la ha claro. vivido, la ha sufrido, ¿no? Como todos. Ha sido también ministro en Chile, actualmente es diputado en Sí, Suecia. sí, claro. Y escuché un discurso suyo muy interesante sobre liberalismo social. Exactamente. ¿Cuál es el concepto que usted tiene? ¿Cuál es la reflexión que tiene sobre cómo llegar a este punto, por así decir, una propuesta que siendo liberal también se preocupe Bueno, por la solidaridad? La idea básica es que el progreso, el cambio, que la libertad promueve, sea económica o sea cultural, lo que sea, también tiene perdedores, personas que se sienten afectadas. Puede ser económicamente tu trabajo, puede ser existencialmente tus condiciones de vida. Y eso es un tema que es muy importante hoy día en Europa, con la globalización donde se pierden muchas industrias, con la inmigración, donde de pronto el hábitat natural cambia, hay personas desconocidas, de culturas distintas, y el liberalismo ha tenido una cierta dificultad de asumir esa parte. Y cuando esa parte es importante, tiende a expresarse políticamente en partidos o líderes que son muy agresivos, que lo hemos visto surgir en Europa estos últimos 15 o 20 años. Por lo tanto, ese es mi razonamiento y destacar la importancia de que el liberalismo se haga cargo de lo que podríamos decir el otro lado de la medalla del progreso. Usted mencionaba algo muy interesante respecto a este último término. Normalmente solo pensamos en el progreso, Claro, claro. pero quizás no nos preocupamos de que el progreso es un camino también que deja perdedores y hay que no solo preocuparse, sino ocuparse de ellos. ¿Cómo lo plantea? Bueno, absolutamente. O sea, no hay ningún progreso que sea puro progreso. Porque como el progreso es cambio, es también destrucción de algo. Está el famoso concepto de Schumpeter, de la destrucción creativa. Y bueno, en la perspectiva larga, la creación ha sido increíble, sobre todo de la libertad estos últimos 200 años. Y a veces nos enamoramos de la parte creativa, lo que está muy bien, pero nos olvidamos de la otra parte. Y cuando es, como te digo, los perdedores, los que se sienten afectados por el progreso, no encuentran una respuesta liberal, razonable, van a buscar respuestas colectivistas de izquierda o de derecha que traten de darles o restablecer el orden. Ese orden que se pierde constantemente, porque la libertad es eso, la libertad es el derecho a cuestionar el orden establecido, en todo sentido. Por lo tanto, la libertad es subversiva, y por eso que es fascinante y nos gusta, pero tenemos que entender también que hay otra parte, porque si no la asumimos, políticamente va a haber otro tipo de expresiones políticas que van a aprovechar todo esto, van a canalizar todo esto. Son muy importantes hoy día en Europa, muy, muy importantes, especialmente lo que es una derecha nacionalista que se plantea contra la globalización, como en Francia el concepto de mundialización, que es característico de lo que era el Frente Nacional, que hoy día se llama Reunión Nacional. Y en toda Europa, también en Estados Unidos, Donald Trump tiene un discurso de este tipo. Y también se plantea que las élites económicas, políticas, han traicionado a la gente, a los perdedores, digamos, los han dejado solos, que la nación ha sido prácticamente entregada a todas estas fuerzas transnacionales. Y la verdad que la nación es algo muy importante para la gran mayoría de las personas. Pocos son cosmopolitas de verdad. El liberalismo tiene una tendencia cosmopolita porque habla de lo universal, de los seres humanos con sus derechos comunes, etc. Pero la ligazón de los seres humanos a sus comunidades, a sus naciones, es muy importante. Y cuando se ve amenazada, tiende a haber una reacción nacionalista, colectivista. Bueno, esto es lo que Karl Popper dijo hace ya mucho tiempo. O sea, él explicó el surgimiento del totalitarismo como un resultado del avance de la libertad que producía un remesón tan importante que la gente tendía a volver
lo que Mario Vargas Llosa ha llamado el llamado de la tribu. Y esos son problemas muy importantes para el liberalismo. Hoy se habla, y algunos incluso se autodefinen como democracias iliberales. ¿Cuál es su visión? Eso tiene quizás surgimiento en Europa con esa definición, pero creo que se lo puede aplicar a muchos gobiernos y regímenes de Latinoamérica y de otras regiones. Totalmente. Es un concepto relativamente nuevo. Políticamente lo popularizó el primer ministro de Viktor Orbán de Hungría. Y es la idea de que tú puedes usar las mayorías electorales en el sentido de crear una sociedad iliberal, es decir, donde se reprimen las libertades, la diversidad, se prohíbe, por ejemplo, o se castiga a las personas que sexualmente tienen otra orientación que la tradicional, es decir, una reacción que muchas veces parte de la amenaza a los valores establecidos o a la seguridad económica. Entonces surge este tipo de respuesta donde la democracia es puesta contra la libertad, lo cual es una complicación muy grande. Esto pasó ya en los años 30 del siglo pasado. Después de todo, Hitler obtuvo unas tremendas victorias electorales. Mussolini también logró victorias electorales muy importantes. Por lo tanto, no es un tema absolutamente nuevo, pero que se ha visto reforzado, ¿no? Porque estos últimos tiempos hemos tenido distintos líderes de izquierda o de derecha que con la mayoría, con el uso del mayoritarismo democrático, tratan de aplastar las libertades, las disidencias. Y por eso que es importante recuperar aquel concepto liberal de la democracia, donde la protección de las minorías, la protección de los que no piensan como la mayoría, es muy, muy importante. Y todos estos gobiernos tienden a socavar sustancialmente la independencia de la justicia. Hay dos cosas que son fundamentales: la independencia de los medios de comunicación y la independencia de la justicia. Eso lo vemos también en América Latina. Y claro, cuando tú te apropias de alguna manera de la justicia y de los medios de comunicación, tienes el poder prácticamente en tus manos. Y no hay libertad que sea más importante para el resto de las libertades y para la democracia liberal que la libertad de expresión, por supuesto. Así que ahí tenemos libertades que van a ser indudablemente atacadas por este tipo de regímenes, para no hablar de los viejos regímenes totalitarios como China o Cuba o lo que sea, que por supuesto que no permiten nada de esto. Mauricio, y dentro de este, por así decir, liberalismo que se preocupa también de apoyar a quienes sufren en todos los procesos de transformación, en fin, usted ha analizado mucho el modelo sueco y sí, quizás claro, el modelo nórdico, que tradicionalmente se lo asociaba con el socialismo, pero sí. En muchos de sus libros usted ha demostrado que, por el contrario, tiene muchas de las instituciones que realmente fundamentan una economía libre y de mercado. Bueno, de hecho, en cualquier ranking que tú veas de comparación internacional, los países nórdicos son de los más libres económicamente, con una excepción: el nivel tributario, que es muy alto porque hay una política de redistribución y de creación de servicios públicos como educación, etcétera, que es muy potente. Yo diría que favorece mucho la igualdad de oportunidades. Ahora, esto se hizo durante mucho tiempo, cuando la democracia creó en gran parte los estados de bienestar, de una forma monopólica. Solamente el Estado entregaba estos servicios, es decir, estaba al servicio de la política, porque el Estado lógicamente estaba manejado políticamente. Eso ha cambiado. Se ha logrado una combinación de un Estado que apoya muchísimo a los ciudadanos, que les brinda toda esta base de servicios y de igualdad de oportunidades, pero sin coartar la libertad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la receta es bastante vieja. Milton Friedman la inventó en realidad, de darle a la gente poder adquisitivo para que decida lo que quiere hacer. Por ejemplo, la clínica, la escuela, quién cuida a los ancianos. Es el ciudadano el que decide quién le presta el servicio.
pero el Estado le brinda una garantía económica de que tú vas a poder demandar esto. Es un subsidio a la demanda, digamos, como se dice en términos Como los vouchers que económicos. proponía Friedman. Exactamente, son los vouchers de Friedman, que en Suecia, por ejemplo, se comenzaron a aplicar en los años 80, en forma muy cuidadosa, 1980, por ahí, con cosas muy mínimas. La primera libertad fue darle a los viejitos el derecho a elegir quién te cortaba las uñas, el podólogo. ¿Ah? Pero una vez que le diste ese derecho a los viejitos, ya no quieren más que el Estado te asigne o la municipalidad te asigna quién te corta las uñas. Y después siguieron avanzando por pequeños espacios hasta que vino la gran reforma del voucher escolar, fundamental. El derecho de los padres a elegir con este respaldo solidario del Estado la escuela, sea una escuela gestionada públicamente o por el sector privado, en igualdad de condiciones, eso es muy importante. O sea, no solamente han abierto una demanda donde el ciudadano decide, se empodera al ciudadano, sino que han abierto, digamos, en los sectores de servicio para que entren proveedores del mundo privado, del mundo de las fundaciones, en fin. O sea, se ha creado una diversidad que le permite al ciudadano elegir finalmente lo que más le gusta. Eso más bien marca un camino de liberalización de la economía que yo creo que podría ser de ejemplo para muchas reformas pendientes en Latinoamérica. Yo lo llamo el estado liberal del bienestar, porque tienes un alto nivel de respaldo de una serie de mínimos y de servicios que todo ciudadano debe tener. Eso depende, por supuesto, del nivel económico de cada país. Tampoco se puede lanzar una política de derechos desmedida porque no hay que pagarlo. Eso combinado, como te decía, con esa libertad que es el ciudadano y no el Estado, no la clase política, sino que los individuos los que hacen las elecciones vitales. Y esa fue la gran disputa entre el modelo socialdemócrata de Estado de Bienestar, que era muy paternalista en el sentido de decidir, y estas reformas liberales, que fueron iniciadas por un gobierno liberal fundamentalmente al comienzo de los años 90, que crearon esta libertad. Como toda libertad también tiene sus problemas. Aquí no hay solamente blancos, sino que también hay manchas por aquí y por allá. Por ejemplo, esta tremenda libertad que se dio ha permitido la creación de algunas escuelas de secta, donde tienen la idea de aislar a los niños, someterlos a una cierta, por ejemplo, al islamismo militante, o en fin, a la cientología, hay muchas variantes, donde nos damos cuenta de que para que la libertad no se transforme en una especie de fragmentación de la sociedad, tiene que haber una cierta cantidad de controles, etc. Se va aprendiendo en el camino, pero ha sido un cambio extraordinariamente importante. Qué bueno. Le agradezco muchísimo, Mauricio, y estoy seguro que todos quienes nos han seguido por las redes sociales van a encontrar esta conversación no solo interesantísima, sino muy valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tus espectadores, así que hasta la próxima. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.